Hola mis apreciados amigos y hermanos, familias de nuestras iglesias de la Upper Columbia Conference en el Ministerio Hispano. Gracias por estar con nosotros esta noche. Esta noche en nuestro programa Mi Casa y Yo tenemos un invitado más, un invitado especial, un invitado que nos honra con su presencia. Antes de presentarlo a este líder que por muchos años ha trabajado de manera incansable para el Señor Jesucristo, hoy nos compartirá su testimonio. Antes de presentarlo, me gustaría orar. Oramos, querido Padre Celestial, en esta noche, en este programa, queremos, Señor, que tú seas el invitado de honor, el invitado especial y que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros de manera especial, que pueda usar a nuestro invitado, que al compartir su testimonio, Señor, pueda inspirarnos, pueda inspirar a mucha gente a tomar una linda decisión de vivir en una linda relación contigo, mi Dios. Gracias y bendice a cada familia que se conecta con nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico que quiero leer antes de presentar a nuestro invitado de hoy es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es el texto favorito de nuestro invitado. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, dice la palabra de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Y con este versículo, ahora sí le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, José Luis Pérez. José Luis, bienvenido. Gracias, pastor. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, me gustaría que te presentaras para que nuestra comunidad te pueda conocer. ¿De dónde nos acompañas? ¿Dónde vives? Actualmente estoy en Marwa, aquí en Washington, así que es un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Pero sí, ya tenemos viviendo aquí 19 años y estamos trabajando para la honra y gloria de Dios todos estos años aquí en esta área. Muy bien, José Luis. Sabes, José Luis, tengo una interrogante muy grande, porque al verte trabajar y con ese fervor y ese ánimo, me pregunto, ¿cómo? Me imagino que no comenzaste así. Me gustaría saber y que compartieras con nuestra audiencia, con nuestros amigos y hermanos, ¿cómo fue que tú conociste a Jesús? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Podrías compartir con nosotros? Claro que sí, pastor. Hace ya varios años y para eso pues tengo que irme hasta el año 1995. Oh, hace Ah, unos cuantos años, ¿no? ya algunos cuantos años y algunas cuantas libras también. Así que bueno, fue muy hermoso y agradezco mucho a las personas que estuvieron rodeadas y que me enseñaron. Así que bueno, voy a comenzar de allá. En el 95, pues yo tenía apenas unos 18 años. Estabas bien joven. Este, sí, estaba joven. Andaba aquí muy bien, ahí en Brewster, fue en Brewster. Solo que comencé a tener como una ansiedad y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Así que con esa ansiedad no me sentía contento. Fui con un sacerdote y Wow. le pregunté qué pasaba conmigo, por qué no me sentía bien, no me sentía tranquilo. No tenía enfermedad, no tenía problemas. Sencillamente dentro de mí sentía una ansiedad, lo cual no estaba muy tranquilo, ¿verdad? ¿Sentías que faltaba algo dentro de ti? Exacto. Había un vacío que se necesitaba llenar. Wow. Entonces fui con el sacerdote y me dijo, sabes, dice, tienes que acercarte a Dios, Él te está llamando. Y, y yo le dije que de qué forma y él me dijo, bueno, tienes que ir más a la iglesia. Así que por ahí en el 95, en octubre, más o menos, estuve yendo a la iglesia regularmente, pero no cambiaba nada. Así que un día, en diciembre del último, por ahí la última semana de diciembre,
Fui a trabajar con un tío que se llama Serafín García. Eso fue en Brewster, ¿verdad? Exacto, en Brewster, Ok. sí, en el pueblo de Brewster. Entonces me invitó el tío a trabajar, a podar peras allí en su huerta y un domingo. Así que fui para allá, estuvimos trabajando, pero ahí entre la plática le comencé a comentar que cuál era mi sentimiento, mi necesidad. La cosa que no sabía, qué era lo que a mí me faltaba. Así que las primeras palabras que él me dijo, después de escuchar cómo me sentía, dijo, Dios te está llamando. Wow. ¿Tu Y tío era cristiano o qué? sí, mi tío, él era adventista del séptimo día. Ok. Así que él me llamó y, o sea, me empezó a platicar y pues cuando empezamos a platicar yo sentí la confianza de decirle cómo me sentía en ese momento. Le dije que había como una ansiedad, algo que sentía dentro de mí, no sabía por qué. Y él me comenzó a hablar mucho de la palabra de Dios y cuando él me hablaba, pues al principio no comprendía mucho, pero sentía una impresión que debía aceptar eh, a ir con él porque él me estaba invitando a la iglesia ese día. Y le dije, sí, está bien, voy el sábado. Entonces, me comprometí. Y el primer sábado del año 96, Wow. así que ese día, muy temprano, a las 8 de la mañana, ya estaba tocando yo la puerta de su casa. Mira qué Aunque la bien. iglesia comenzaba a las 9:15, ya yo estaba listo ahí a las 8. Como que Dios Así te que, estaba llamando en realidad, ¿verdad? sí, sí, sí. Yo creo y tengo la seguridad que Dios me estaba llamando. Así que fuimos para la iglesia, estuvo la escuela sabática, todo bien. No podía comprender, pero cuando el pastor Jorge Tenorio se puso en pie a predicar, oró y todo me gustó el servicio, me dejó impresionado. Entonces, cuando el pastor comienza a predicar, realmente no me acuerdo los versículos que utilizó, solo que cuando él estaba dando el sermón, Ajá. yo sentí esa paz. Qué bien. Y como que algo me hizo reaccionar el sermón y yo como que comencé a sentir esa tranquilidad que yo estaba buscando. Así que fue muy interesante Es para una mí. bonita experiencia que nos estás contando, ver cómo fueron tus comienzos al comenzar a conocer a Dios. Sí, A mí me gustaría hacerte otra pregunta más. Esa experiencia que tú viviste en el comienzo fue definitivamente, seguramente fue una linda experiencia. Ahora, claro. ¿cómo ha sido tu desarrollo en tu relación con Jesús? No tanto con la iglesia, sino con Jesús. Sí, sí, claro. Después que tuviste esa experiencia hasta ahora, cuéntanos un poco de esos detalles, en breve ahí, algo de tu experiencia. Cuéntanos. Claro que sí. Ese día cuando se terminó el servicio, hubo bautismos y bueno, todo estuvo muy bueno el servicio, ¿verdad? Pero mi tío me invitó a comer a su casa y en la casa yo le pregunté, le dije, oiga tío, a ver, venga para acá. Le dije, explíqueme este asunto. ¿Por qué ustedes están yendo a la iglesia en sábado y se supone que la mayoría de las iglesias van domingo? Le digo que, ¿por qué, verdad? Entonces él me dice, si tú aceptas la Biblia como regla de fe, dice, como que es la palabra de Dios, entonces yo te puedo explicar. Y le digo, claro que sí. Entonces él abrió el versículo Éxodo 28. Y con ese versículo, cuando yo lo leí o cuando él me lo estaba mostrando, yo para mí como que hubo muchos pensamientos encontrados. Si Ajá. la, si la Biblia dice esto y lo que yo he vivido y lo que me han enseñado es otra cosa completamente diferente. Entonces tuve que tomar una decisión en ese mismo momento y decidí obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa, antes que mis principios que tenía anteriormente o mis conocimientos. Así que tuve que tomar esa decisión y dije, de hoy en adelante no vuelvo a fallar a mi Dios en guardar el día que Él me está pidiendo. Sí, que sentiste que la Biblia era algo importante para ti. Así Era es, la palabra de Dios, ¿verdad? sí. Y Muy, eso, en esos momentos, bueno, en esos momentos estaba en la iglesia un grupo de jóvenes.
pues muy apreciados por mí, muy queridos, ¿verdad? Que hicieron una diferencia muy grande en nuestra vida. Porque lo que se hacía era, como estaba comenzando el año, este grupo de jóvenes se puso o se puso una, ¿cómo le llaman? ¿Un desafío? Un desafío que al final del año tenemos que terminar la Biblia, de leerla, Mira qué bien. el año bíblico. Ujú. Así que para mí era un poco complicado porque realmente yo no sabía leer. No, no sabía leer y no sabía escribir. Estaba un poco difícil. Ajá. Entonces, y con eso también, lo que estudiaba el grupo era la introducción al libro de Daniel. Son unos folletos, son como 30 lecciones. Y todo eso lo estábamos estudiando. La introducción al libro de Daniel, pero también estábamos estudiando el año bíblico. Es Y, decir, muy ajá, bien. Es decir, que en ese estudiar la Biblia, tú fuiste creciendo en tu relación con Jesús, ¿verdad? exacto, sí, sí, porque pues, le digo, yo empecé completamente de cero. Así que, am, íbamos a la iglesia, pero nuestro tiempo de pasar tiempo para estudiar la palabra de Dios, nosotros no comíamos comida, sino que era una comida de frutas. Y el grupo de jóvenes que se quedaba todo el sábado estudiando el año bíblico. Muy bien, hacían buena dieta, ¿no? Claro que sí, fue muy bueno y creo que Dios me fue ayudando poco a poco a crecer porque pues al principio le digo yo batallaba mucho con la lectura. Tenía que pasar 1 hora o 2 horas para poder comprender solo un capítulo. Wow. Entonces, creo que desde ese momento para mí Dios ha sido realmente mi más grande maestro, que ha estado a mi lado desde el principio. Así que ha sido muchas buenas experiencias. Bueno, toda mi vida yo digo desde mi nacimiento hasta el día de hoy, ha sido bendición tras bendición. Muy bien. ¿Tú sientes que Dios ha estado contigo y que Dios te ha guiado y te ha Oh, sí. sostenido durante todos tus años desde pequeño, ¿verdad? Oh, sí, de eso lo tengo muy marcado. Tengo muchas experiencias. ¿Y Así en qué momento de tu vida tú realmente, porque por lo que me cuentas, comenzaste a ir a la iglesia, comenzaste a aprender un poco más de la palabra de Dios con tu ujú. tío, pero ¿cuándo fue ese encuentro en el cual tú decidiste entregarle la vida a Jesús públicamente a través del bautismo? Solo digamos, yo entré en el 6 de enero del 96. Yo para mayo ya me estaba bautizando. Mira qué bien. Sí, o sea, no tuve dudas. O sea, realmente cuando me mostraron estos versículos, yo decidí cambiar mi vida completamente. Ese mismo día que mi tío me dio el estudio acerca del sábado, porque de eso fue. Entonces, yo decidí de una vez cambiar y obedecer a mi Dios. Ok. Así que el bautismo creo que solo fue un momento para esperar, no sé, pero creo que Ya la Dios me decisión estaba estaba llamando. en el corazón. Esa decisión fue inmediata, así que Aún. no pasó mucho tiempo, no. Yo ese día que él me muestra este versículo, Éxodo 28, yo decidí por completo servir al Señor. Dije, bueno, si Dios me pide esto, lo voy a hacer. Por fe, ¿verdad? Qué bien. Así es. ¿Sientes que has crecido desde aquella época hasta aquí en tu caminar con Cristo? Claro, oh, sí, pues, bueno, quizás la gente que me conocía en ese tiempo, ahora yo creo que yo mismo he sentido más bien la ayuda de Dios. En primer lugar, como le digo, no sabía ni leer ni escribir. Ahora por lo menos ya sé leer un poco más. Y en ese tiempo, cuando iba a tomar los estudios bíblicos que me ofreció mi tío, yo estaba tratando de asistir a la escuela de inglés. Ok. Entonces eran los martes y los jueves. Y entonces tomé la decisión y me puse a orar y dije, Señor, en tus manos voy a estar. Así que dejo de ir a la escuela para aprender inglés, pero quiero aprender de la Biblia. Y entonces por eso es que me dedicaba 1 o 2 horas, 2 horas para leer un versículo. Y Ok. después de eso pasó el tiempo y Dios me fue llamando
a unos trabajos donde tenía yo que relacionarme directamente con los patrones como encargado de huertas. El patrón no sabía nada de español y yo no sabía nada de inglés. Así que fue un poco difícil, pero fueron muy pacientes conmigo y gracias a Dios ahora no sé un inglés perfecto, pero puedo tener una buena conversación. Muy bien, No excelente. sé leer perfectamente, pero sé que ya puedo leer. Así que ahora ya no me toma tanto tiempo leer así. Ya, por la Excelente. gracia de Dios. Excelente. ¿Qué significa Jesús para ti? Después de haber vivido toda esa experiencia, ¿qué significa Jesús para ti? Es, es lo único que, ¿cómo le puedo decir? Quizás es muy difícil de expresarlo porque am, para mí es lo máximo, es mi salvador, es mi protector, es mi todo. Por eso tengo ese versículo favorito, ¿no? Porque yo me identifico mucho con ese versículo. Para mí es El de Primera de Pedro 1 Pedro 2 9. 2:9. Ah, sí, Muy bien. exacto. Ese versículo o sea, habla de completamente de dónde me sacó y también a qué me llamó. Muy bien. O sea, eso es lo que Cristo me llamó. Él es el que ha transformado mi vida. Todos los logros que hayan sido son solo bendiciones que Él me ha traído a través también de mi familia, de mis hijos. Todo eso cuenta. Y si no hubiera sido porque am, bueno, o Jesús me buscó y yo decidí aceptar su llamado. Así que entonces yo estuviera quizás en otra situación, ¿no? Pero ahora me siento muy bendecido por la gracia de Dios. Excelente. Creo que lo que nos has platicado me impresiona, ¿no? Ver cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo tan joven decidiste entregarle tu vida a Jesús. Fue una decisión muy linda, muy sabia y de valientes, de alguien solamente que tiene fe en el Señor y deposita toda su confianza en Él. Gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Quiero hacerte una última pregunta. En este momento, ¿qué estás haciendo juntamente a tu familia en respuesta a ese amor que Dios te ha dado? ¿No? Porque Dios, ahorita nos decías que tú crees que Dios fue el que te buscó, que Jesús fue el que te encontró y que Claro tú que sí. aceptaste, ¿verdad? Y ahora, en agradecimiento a ese Jesús que te ha alcanzado, ¿qué estás haciendo para Él en este momento? Bueno, quizás tengo que comentarle un poquito cómo comenzamos en esta área, ¿verdad? Porque es muy interesante y muy importante mencionar, porque realmente Cristo es el que hace todo. ¿Okay? Pasando el tiempo, ah, alguien le mencionó a mi esposa que en este lugar donde estamos viviendo estaban buscando a una persona que fuera dentista para administrar el negocio aquí donde estamos viviendo, hace 19 años. Oh, ok. Cuando llegamos para acá, dimos vuelta, fuimos a ver el pueblo y miramos que no había iglesia adventista. Entonces yo sentí un profundo sentimiento en mi corazón y nos pusimos a orar y le dije, Señor, si es tu voluntad y tú quieres traernos hacia acá, que sea solo con la única razón es para abrir una obra aquí, un lugar para tu obra, aquí Excelente. en Maragua. Así que ya habían estado viniendo a entrenamiento algunas personas y así que a nosotros no nos conocía la persona que estaban contratando, ¿verdad? No nos conocían, solo habían hablado mi esposa y la señora que estaba contratando. Cuando nosotros tocamos la puerta, la señora abrió la puerta de la casa y dijo, a ustedes sí les doy el trabajo. Mira qué bien. Y no, Sin hacerle muchas preguntas ni nada, ¿verdad? no nos preguntó, bueno, ya sabía el nombre nada más, pero no sabía ustedes son, no nos dijo nada más, ni dijo, vas a tener que entrenar, nada. O sea, ella solamente abrió la puerta, no nos dijo buenos días, no nos dijo nada. Dijo, a ustedes sí les doy el trabajo. Mira qué bien. Así de inmediato. En ese momento, pues, claro, después ahí mi esposa tuvo unos entrenamientos y cuando llegamos acá, comenzamos a reunir para hacer un grupo pequeño con los hermanos y abrir una iglesia. Para ese entonces ya estaba aquí el hermano Laureano Barajas y su familia, el hermano Gabriel Muñoz y su familia,
y el hermano Efrén Aviña, Liborio Silverio estaban aquí en el área. Y entonces nosotros llegamos y nos comenzamos a reunir para comenzar la obra aquí en este lugar. Y, y el Señor realmente bendijo mucho ese tiempo porque la iglesia estaba creciendo avanzadamente, iba, iba muy rápido por la gracia de Dios. Dios los usó, Dios los ha usado ahí en ese lugar. Sin duda alguna, Dios los llamó para una misión especial a favor de Así, otras personas que también necesitan conocer a ese Jesús maravilloso que ha hecho maravillas en tu vida. Quiere decir que desde ese momento que llegaron ahí, ustedes decidieron trabajar en ese grupo y hoy tienen algún grupo. claro que sí, pastor. La iglesia ahorita está formada por dos grupos que tenemos, ¿verdad? Ujú. Así que estamos reacomodándonos nuevamente y ya tenemos algunos meses comenzando a trabajar para la honra y gloria de Dios en un grupo. Así que Muy bien, am, realmente toda mi vida fue puesta en grupos. Siempre hemos crecido en grupos realmente. Así que este, cuando se comenzó aquí, la iglesia se hizo en grupos. Se hizo un grupo en Royal Syria con la familia a Hernández. Ellos decidieron que abrir su casa para estudiar y allí se comenzó un grupo también. Y realmente donde crece uno como cristiano, como seguidor de nuestro Señor Jesús, es en el grupo, en los, porque ahí el grupo en los pequeño, grupos ¿verdad? pequeños, es en los grupos pequeños, sí. Muy bien. José Luis, yo he tenido la oportunidad de visitarlos a ustedes varias ocasiones en su grupo Así es. y realmente veo que hay un gran entusiasmo ahí en el lugar donde se reúnen. Eh, Amén. Sí. es lindo. Yo creo que Dios los está llevando a otro nivel más, ¿no? A Así seguir es. abriendo obra a través de los grupos pequeños. Así que felicitaciones, felicitaciones. Gracias y gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio. Y si tuvieras que decirle algo a los líderes de tu iglesia, a los líderes de nuestras comunidades, a los hermanos que todavía no han tomado una decisión, ¿les recomendarías trabajar o unirse a un pequeño grupo para poder crecer espiritualmente? Claro que sí, pastor. Como le digo, uno comprende mucho más cuando está en el grupo pequeño. Uno va estudiando ciertas lecciones y entonces el Señor nos está hablando porque es un grupo donde a veces uno puede compartir y convivir con algunos hermanos. Así que yo les invito fuertemente a cada uno de las personas que esté interesada en obedecer a Cristo Jesús en primer lugar. ¿Verdad? Porque si no está en el corazón de uno obedecer a Jesús, entonces nada se puede hacer. Pero si tenemos el deseo de obedecer, de tener un encuentro con nuestro Señor Jesús y que nuestras vidas sean transformadas, realmente necesitamos reunirnos en grupos, como le digo, estudiar. Como le dije al principio, era cuando yo comencé, a mí me ayudó mucho el grupo pequeño de jóvenes. Muy bien. Así que pasando un poco más adelante, fue un grupo donde se reunían cada vez para repasar la escuela sabática entre semana para poder estudiar bien en la iglesia, para poder compartir la lección en la iglesia. Y de esa manera, ahora que nosotros tenemos un grupo pequeño y que hemos pasado todo el tiempo en grupos, es el único lugar donde yo veo que uno puede crecer, ¿verdad? Y claro, también tenemos que dedicar tiempo a nuestro hogar, con la familia y yo les invito a todos, ¿verdad? Que se unan a nuestro grupo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros, por haber compartido tu testimonio y por habernos narrado toda esa historia preciosa de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia. Que Dios te bendiga, así que vamos a estar orando para que Dios te siga bendiciendo y siga ayudándote en ese lindo trabajo que estás llevando a cabo a través del liderazgo de los grupos pequeños en tu iglesia y en tu comunidad. Gracias, Gracias, pastor. Igual a todos, que Dios les bendiga. gracias, gracias. Muy bien, mis amigos, hemos escuchado un poderoso testimonio de un joven de 18 años
que decidió entregarle su vida a Jesús. Y hemos visto cómo Dios ha obrado en la vida de él, en la vida de su familia, y de la misma manera que Dios obró en la vida de aquel jovencito, también quiere obrar en tu vida y en la vida y en mi vida también. Así que te invito para que seas parte de este programa y para que nos compartas tu testimonio de cualquier ciudad donde te encuentres. Que nos puedas llamar, te puedas comunicar con nosotros a través de tu pastor y puedas contarnos ese poderoso testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Mis queridos amigos, mi casa y yo hemos decidido seguir a Jesús. ¿Y tú? ¿Decides seguir a Jesús? Entonces, te invitamos para que así sea. Me gustaría terminar con el texto bíblico preferido de José Luis. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Poderoso versículo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado con un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para mí y para cada uno de nosotros. Cada persona en este mundo, Dios lo llama para cumplir un propósito y una misión. Y tú estás dentro de esos elegidos que Dios quiere bendecir. Así que Dios te bendiga ricamente esta tarde y este maravilloso sábado. Abrazos, bendiciones. Y me gustaría tener una oración para terminar. Querido Padre Celestial, te suplico una bendición especial para cada amigo que nos ha acompañado en el programa de hoy, especialmente para José Luis, para que tú lo sigas sosteniendo de tu mano y que aquella decisión que tomó hace muchos años atrás pueda ser una decisión que pueda sostener el resto de su vida, no solamente él, sino también la familia que tú le has dado a él. Bendice a cada familia que nos ha acompañado en el programa de hoy y a esos amigos que nos acompañan también, para que en algún momento puedan tomar una linda decisión de seguirte, Señor, y de hacer de su hogar el centro de sus vidas, que tú seas el centro de su hogar y puedan decir conmigo y con muchas familias que también así lo han hecho suyo, mi casa y yo serviremos a Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Chao. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Y recuerda, mi casa y yo seguiremos a Jesús.